Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean todos muy bienvenidos a este espacio de la palabra de Dios que se comparte cada semana y en donde podemos crecer en el conocimiento y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero compartir con ustedes una pregunta y esa pregunta dice: ¿vivimos bajo la gracia? La palabra gracia es un término que socialmente también se utiliza y que muchas veces, según la definición, es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que la poseen resultan ser atractivas o agradables. Y a veces quizás nosotros cuando vemos a una persona que se puede expresar de buena manera o que es cálida o una persona que quizás tiende a ser amorosa o tiende a ser suspicaz, quizás sea ese el término, y nosotros lo atribuimos y decimos: ay, qué agradable que es esa persona, me cae bien, una persona que nunca quizás puede como decir algo malo o no aparentaría tener algo malo o hablar algo malo de otras personas. Y quizás nosotros, bajo esas cualidades, bajo esas características, podemos decir: esa persona me atrae, esa persona me parece que es agradable. Pero si vemos el concepto de la palabra gracia en la palabra de Dios, vemos que es totalmente distinto a la gracia que este mundo atribuye a objetos o a personas. Si vemos en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante, dice el título: Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si vemos en la palabra de Dios, como decía anteriormente, el concepto de gracia que sostiene el mundo no es el concepto de gracia que la palabra de Dios nos plantea. Gracia tiene que ver con un regalo inmerecido. Gracia tiene que ver con la presencia y el amor de Dios, por el cual, por medio de nuestro Señor Jesucristo, recibimos los creyentes mediante el Espíritu Santo, el cual es quien imparte la misericordia, el perdón, el deseo y el poder. ¿Para qué? Para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y en sí toda la vida cristiana, desde el principio hasta el final, va a depender de esa gracia, de ese regalo inmerecido. Por ende, para que vamos estableciendo algunas diferencias, vemos que la gracia de Dios no tiene nada que ver con las obras que humanamente podemos hacer, porque el fin no es que el hombre sea glorificado, sino el fin es que la persona de Cristo Jesús sea implantada, sea formada en cada uno de aquellos que han creído, y a la vez que pueda darse toda la gloria, toda la honra y la alabanza a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo verdaderamente nosotros vivimos bajo la gracia de Dios? Y en primer lugar,
es cuando nosotros experimentamos el don de Dios. Dice la palabra de Dios, y podemos ver en el libro de Primera de Corintios, si usted me acompaña, a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios y nos señala allí: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Sabe que ese don que es impartido de parte de Dios es un don que se recibe desde el momento en que nosotros escuchamos la palabra de Dios y que aceptamos seguir a Cristo. Vemos ahí en la palabra de Dios el mensaje de Pablo a la iglesia en los Corintios, que señalaba esto y daba gracias a Dios por esa gracia, la cual, esa medida, ese don había alcanzado a los corintios, y que por esa gracia, por ese regalo, ellos habían podido experimentar un encuentro de parte de Dios. Habían podido aceptar seguir a Cristo y habían podido aceptar también ampliar su conocimiento de Dios y a la vez su relación con Dios mediante su Hijo Jesús. Si nosotros volvemos al pasaje inicial en el libro de Efesios capítulo 2, podemos ver en la palabra del Señor en el versículo 8 y 9 que nos señala que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la palabra de Dios nos señala que desde aquel momento en que la palabra de Dios es impartida y nuestros corazones se disponen a escuchar la palabra de Dios, aquel don, aquella medida del don de Dios es la que alcanza la vida de aquel hombre, mujer que se dispone a escuchar la palabra de Dios para aceptar, seguir a Cristo, ser salvo, renunciar, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Vemos también que cuando nosotros vivimos bajo la gracia es la que nos permite ser libres del pecado. Si vemos en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 20, Romanos 6, capítulo 20, 21 y 22, dice la palabra del Señor: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vemos allí que la palabra de Dios también nos confirma que sin la gracia de Dios, por vivir en desobediencia, nos avergonzábamos de esa vida que llevábamos. Pero hoy que estamos bajo la gracia de Dios, bajo la verdadera gracia de Dios, somos libres, libertados, dice la palabra de Dios, del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Por esa gracia, por la gracia que obtenemos de parte de Dios, hoy nosotros somos libres del pecado. ¿Y el fruto cuál es? La santificación y la vida eterna. Cuando vivimos bajo la gracia, podemos estar conectados con nuestro Padre Celestial mediante nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, mediante la oración. Si vamos al Antiguo Testamento, allí en el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10, vemos en la palabra de Dios que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige
por el primogénito. Vemos que también la palabra de Dios allí nos confirma cuando nosotros verdaderamente hemos experimentado la gracia de Dios, la salvación, ese regalo inmerecido sobre nuestra vida, el cual nos permite vivir en la presencia de Dios y crecer en el conocimiento de Dios. Vemos que lo podemos hacer. También la gracia nos lleva a estar conectados mediante la oración. Nos lleva a estar conectados mediante ese diálogo permanente. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar, orar sin parar, orar en todo momento. Donde estemos, hacia donde vamos, podemos estar conectados con Dios y su gracia aumenta. ¿Por qué? Porque ve la disposición de los corazones, corazones de siervos, como leíamos allí en el libro de Romanos, corazones que se disponen a estar en servicio y en contacto con su amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vivimos bajo la gracia, queremos crecer en la relación con nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vemos allí en la palabra del Señor cuán importante es que nosotros podamos crecer no solamente en la gracia, sino también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro conocimiento debe ser constante y debe ser ampliado, de tal manera que nosotros podamos reconocer a quién estamos alabando, adorando, glorificando, exaltando, predicando, testificando. No debe ser un conocimiento básico o un conocimiento en el cual nos lleva a pensar en la frase trillada que constantemente extendemos: Jesús te ama. Eso es un atributo, una característica de Jesús, pero Jesús no es solamente eso, trasciende mucho más que esa frase de 3 palabras. Por eso es tan importante que nosotros podamos crecer en la gracia y en la gracia crecer en el conocimiento de Dios. También otra característica cuando nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Allí en el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 4, verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros vivimos bajo la gracia del Señor, esa gracia es necesaria para que nosotros podamos dar testimonio de Cristo, para que nosotros podamos ser testigos permanentes, perseverantes, constantes, testigos que no hablan de la vereda del frente, sino testigos que viven lo que dicen, lo que predican. Y cuán importante es que nosotros podamos crecer en la gracia para que podamos testificar con la verdad, podamos testificar siendo protagonistas mediante su palabra, mediante lo que su palabra produce en nosotros y mediante el conocimiento y crecimiento de la fe en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, la gracia debe ser buscada constantemente y debe ser deseada, anhelada, persistentes en esa búsqueda con diligencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4,
verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese cuán es importante que nosotros constantemente estemos en búsqueda de la presencia de Dios. Constantemente vamos a Dios mediante su Hijo Jesús para hallar gracia, dice la palabra de Dios, para el oportuno socorro. Y el oportuno socorro no es solamente cuando estamos en afrentas, en dificultades, en necesidades. No es el oportuno socorro cuando estamos en tribulaciones, en tentaciones. El oportuno socorro también es cuando Cristo Jesús descienda del cielo mismo a buscarnos. Ese también es el oportuno socorro. Allí es cuando también nosotros debemos más que nunca estar alistados y en búsqueda constante de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, nosotros podamos irnos con Él. Para que cuando Él nos llame, vamos directamente al cielo a vivir con Él. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, la verdadera gracia no tiene que ver con las buenas obras. La verdadera gracia no tiene que ver con las cualidades positivas, las cualidades atractivas, agradables, de las que una persona me puede generar a mí. No se trata de que me caiga bien la persona. Se trata verdaderamente de aquel regalo inmerecido, de la presencia y del amor de Dios, del cual recibimos por medio de su Hijo Jesús y que es impartido por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, cuando aparecen esos síntomas, cuando estamos o hemos dejado de vivir bajo la gracia de Dios, veamos allí en Hebreos, donde estamos, unos capítulos más, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos en la palabra de Dios que allí también señala el peligro, y uno de los síntomas es poder dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la vamos a dejar de alcanzar cuando nosotros comenzamos a vivir en desobediencia. Si vemos en la palabra del Señor, allí cuando leíamos en Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 en adelante, de los hijos de desobediencia, de los cuales vivían en delitos, vivían en pecado, vivían bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios deseos, pues allí debemos tener cuidado, porque allí puede comenzar el desbarranque, el derrape, en donde podemos comenzar a dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque nuestro corazón comienza a primar la desobediencia. Otro de los síntomas, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice la palabra de Dios: no apaguéis el espíritu. Y ese es otro de los síntomas de la gracia. Cuando dejamos de vivir bajo la gracia de Dios, es dejar de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es apagar el fuego del Espíritu Santo. Es desbarrancarnos y empezar a vivir una vida conforme a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos, una vida en pecado. Y comenzamos poco a poco a apagar el Espíritu Santo de Dios y dejamos de buscar con diligencia la gracia de Dios. Dejamos de testificar, dejamos de crecer en el conocimiento, en la relación. Dejamos de experimentar esa medida del don en la cual comenzamos a experimentar en el momento que aceptamos a Cristo y de seguir a Cristo. Por eso es tan importante, queridos,
hermanos, amigos que están escuchando este mensaje en esta hora, que tengamos cuidado de dejar de alcanzar la gracia de Dios, pero también de apagar el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y cuán importante es, queridos hermanos, si nosotros desechamos la gracia de Dios, entonces hemos desechado absolutamente todo. Si nosotros hemos desechado la gracia de Dios, hemos desechado la verdad, hemos desechado la obra de Cristo, hemos desechado la verdad de nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. Debemos tener cuidado porque por ahí también comienzan a decantar los síntomas cuando hemos comenzado a desechar la gracia de Dios. Si seguimos unos capítulos más arriba, Gálatas 5:4, dice la palabra de Dios, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ese es el versículo 5, perdón. Y el 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando nosotros comenzamos a desobedecer y cuando vivimos en desobediencia, no solamente la gracia la dejamos de alcanzar, se apaga el espíritu, se desecha, sino también abandonamos la gracia de Dios. La palabra de Dios lo confirma, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque nos hemos desligado. Hemos decidido cortar con la gracia de Dios. Hemos decidido dejar de lado la gracia de Dios y comenzar a vivir conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestro corazón, conforme a lo que nuestro corazón atesora, conforme a lo que nuestro corazón quiere, conforme a nuestros propios deseos que habitan en nuestro corazón, los placeres. Por eso, queridos hermanos y amigos, en esta hora es una pregunta, es una invitación, la cual nos convoca a saber bajo qué gracia es la que nosotros vivimos, bajo qué gracia es la que nosotros estamos habitando. ¿Estamos viviendo bajo la gracia que considera este mundo? ¿Qué es la gracia que se clasifica conforme a los ojos? ¿Qué es la gracia que se clasifica conforme a las cualidades atractivas, a las cualidades positivas, a las cualidades, de la que nuestros ojos pueden clasificar? ¿O estamos viviendo bajo la verdadera gracia de Cristo Jesús, la cual nos otorga ese regalo inmerecido, nos otorga esa dependencia, nos otorga el deseo de esforzarnos para experimentar la misericordia, el perdón, el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios? No olvidemos que la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia de Dios. Queridos amigos, hermanos, que en esta hora nosotros podamos reflexionar y pensar bajo qué gracia estamos viviendo en este último tiempo. ¿Qué gracia es la que estamos buscando de manera desesperada?
qué gracia es la que estamos priorizando de manera constante, qué gracia es la que nosotros estamos quizás buscando de día y de noche, qué gracia es la cual con diligencia estamos trabajando. Si no es la gracia de Dios, que en esta hora podamos ser restaurados y que nuestra visión nuevamente vuelva a ser la gracia de Dios y no la gracia que clasifica este mundo. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes y que tu sabiduría, tu entendimiento nos lleven a poder darnos cuenta bajo qué gracia estamos viviendo, qué gracia es la que está abundando en nuestros corazones, qué gracia es la que hemos priorizado en nuestras vidas. Quizás hemos priorizado la gracia de este mundo, la cual pone su mirada en las cualidades positivas, cualidades atractivas, cualidades de las cuales quizás nosotros las llamamos agradables. Pero Señor, sabemos que tu gracia no tiene nada que ver con las cualidades atractivas o agradables, sino que tu gracia nos lleva a reconocer que dependemos de ti, Señor. Tu gracia nos lleva a reconocer que la salvación de la cual experimentamos de ti, Señor, es una gracia que solamente se obtiene cuando reconocemos y cuando somos conscientes de que necesitamos de ti, que tú eres el único Señor y Salvador, que tú eres el único en el cual podemos alcanzar libertad. Tú eres el único que se merece toda la gloria, tú eres el único que merece toda la gloria, la alabanza. Tú eres el único, Señor, que se merece nuestra reverencia, nuestro respeto, el temor total. Ayúdanos en esta hora a que nuestros corazones permitan, Señor, que tú profundices y nos hagas ver en dónde estamos poniendo o sobre qué estamos poniendo la gracia, la verdadera gracia, en cosas de este mundo o verdaderamente en ti. Y que podamos reconocer, Señor, conforme a tu palabra, que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos mediante ese don, mediante ese regalo que viene de ti. Señor, que seamos conscientes de esto y que en el nombre de tu Hijo amado Jesús podamos volver en esta hora y reconocer tu gracia. Gracia por la cual nos permite poder mantenernos conectados contigo. Gracia por la cual nos permite poder tener un conocimiento y una relación contigo. Gracia por la cual nos permite poder experimentar ese don, poder experimentar la salvación, poder experimentar el deseo de crecer día a día, poder experimentar el poder testificar, Señor, el poder buscar esa gracia con diligencia. Y si hemos caído en los síntomas de los cuales nos ha llevado a abandonar, a no alcanzar la gracia, a apagar el espíritu, a desechar, que en esta hora seamos conscientes mediante tu Santo Espíritu y que podamos arrepentirnos verdaderamente. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, y nos encontramos en un próximo espacio donde vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios. Que cada uno de ustedes tenga un muy buen martes y saludos para todos, paz de Dios para cada uno de ustedes.